Quisiera, ¿verdad?, hablar de algo que noto que a pesar de las circunstancias, determinando lo que nosotros podamos hacer, cualquier circunstancia de nuestra vida va a tener un beneficio y está sujeto, ¿no es cierto?, a lo que nosotros determinemos, a lo que nosotros queramos hacer. Las grandes dificultades que nosotros podamos vivir no está sujeto a que sean grandes, sino a qué tan preparados estamos para enfrentar las cosas propias, ¿no es cierto?, de la contingencia de nuestra vida. Yo lo he dicho en innumerables veces, que cuando la Escritura habla, ¿verdad?, fíjense que la Escritura siempre da una respuesta, ¿verdad?, pero una respuesta de bien. Dentro de las cosas difíciles, hay una persona enferma, entonces lo natural es pensar por qué la persona llegó ahí, que es el pensamiento propio nuestro, por qué nos pasan tal o cuales cosas, por qué ocurren, por qué llegamos aquí, o por qué se llegó así. Entonces los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo: Señor, las condiciones de esta persona, ¿quién es el culpable? ¿Sus padres? ¿Él? Entonces, posiblemente en alguna parte se inició el proceso de degradación de esta persona. Posiblemente fue responsabilidad de sus padres, posiblemente fue responsabilidad de él mismo, no sé. Pero lo que hace el Señor Jesucristo, toma esa realidad y le da un sentido, ¿no es cierto?, de solución. Le da un sentido de solución. Ahora, me imagino, ¿verdad?, voy a especular, los discípulos quizás con algún tipo de morbosidad preguntaron por desprecio, por no tener interés en la persona, por no querer ser bondadoso con la persona. Al final no era su problema, pero sí interesaba una respuesta a ese hecho. Entonces, lo que hace el Señor Jesús, entendiendo que estaba involucrado con la salvación, con la sanidad, Él le da la precisión, no al por qué, sino lo que Dios quería hacer con esa circunstancia. Entonces, le dice, no es tema quién es el responsable, sino es para que Dios sea glorificado en él. Entonces, Dios irrumpe en la vida de esta persona y la sana. Entonces, lo que yo veo aquí, que no hay ninguna circunstancia de la vida del ser humano que aunque sea un acto de mucho fracaso, que no pueda salir de ahí. Y está sujeto, naturalmente, primero a los elementos que la persona toma, a la línea que la persona toma. Segundo, ¿verdad?, qué tan voluntad de Dios es su información. Y lo otro, ¿qué es lo que está buscando la persona? ¿Qué es lo que está buscando? Y de eso, ¿no es cierto?, va a definir si lo que está decidiendo va directo al fracaso o del fracaso salir al éxito de su realidad. Hay palabras, hermanos, en la Escritura que llevan, ¿verdad?, al clímax de una respuesta, como cuando el apóstol Pablo, empoderado en el nombre de Jesucristo, dice: todo lo puedo en Cristo
porque Él me fortalece. Entonces, cuando está hablando, está empoderado Él en el entendimiento, en la iluminación o en la revelación de la obra de Jesucristo. Por consecuencia, entendiendo la obra de Jesucristo, su humanidad, su situación, sus complicaciones tenían respuesta, y usa la palabra: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces, yo quiero decir, antes de empezar, que naturalmente que hay éxito en el fracaso. En el fracaso. En Mateo 14 hay un hecho, 14, 26, 29, hay un hecho ahí. Hay un hecho ahí, ¿no es cierto? Un momento, un hecho muy particular donde Pedro, ¿no es cierto?, dentro de su realidad, se encuentra con el Señor Jesucristo, tempestad, agua y cosas así, y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces Jesús respondió: ven. Pero fíjense que la Escritura dice que Él salta por el llamado, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús le hace, salta y se atreve, ¿no es cierto? Pero si usted se fija en las turbulencias de agua, la Escritura dice que Él empieza a mirar el entorno. Y el entorno lo distrae del blanco. Jesucristo lo distrae. Y cuando viene el estado de distracción, usted sabe muy bien, Él, por la distracción del entorno, se empieza a hundir. Se empieza a hundir. Entonces, naturalmente que Él termina, ¿no es cierto?, diciendo: Señor, sálvame, sálvame. Exclama con terror, ¿verdad?, desesperado, porque estaba en juego su vida. Estaba en juego estas realidades, ¿no es cierto?, propias de que su vida la iba a perder. Y Dios levanta una declaración, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, a mí me llama la atención este hecho. Primero, Pedro tiene éxito en caminar sobre las aguas, y segundo, por la distracción del entorno, empieza a hundirse. Naturalmente que hay muchas historias, juzgamiento, ¿verdad?, el dudar, el hundirse. Pero primero, yo noto que Pedro es el único que ha caminado sobre las aguas. Segundo, ¿verdad?, tiende a tener una distracción por el entorno y pierde la focalización de la presencia de Dios sobre su vida. Y eso lo noto muy natural en nosotros, en nuestras vidas, de cómo nosotros nos salimos, ¿no es cierto?, de los focos de la palabra de Dios por la contingencia. Es muy natural entre nosotros. Yo he llegado a la conclusión, después de tantas cosas, ¿verdad?, que la fe se prueba. La palabra de Dios, cuando tiene la connotación de fe, porque una cosa es que yo tenga una palabra de Dios, y otra, que la palabra de Dios yo le dé un peso de fe. Todos nosotros sabemos versículos, yo me sé algunos que salen rápido de mi boca, ¿no es cierto?, que llegan a ser muletilla en cada vez que predico. Usted se conoce un montón de textos, ¿verdad? Conoce algunos,
algunos temas, ¿no es cierto?, algunos alineamientos escriturales. Quizás sabe mucho más que yo en cuanto a la memorización del texto. Pero noto que la palabra no es suficiente que nosotros la aprendamos, ¿sí? No es suficiente que la parafraseemos incluso, sino que la palabra está hecha para esas contingencias, como en el caso de este gran hombre llamado Pedro, ¿verdad?, que por el entorno, ¿verdad?, perdió la focalización y por consecuencia se hundió. Fíjese que el Señor Jesucristo tiene una actitud sobre él. ¿Y cuál es la actitud sobre él? De no pobrecito que te estás hundiendo, sino que confronta por qué se estaba hundiendo. Confronta por qué se estaba hundiendo. Entonces, pero ¿cuál noto yo que es la intencionalidad del Señor Jesús en esta realidad? Es que Él rectificara su actitud. Y el rectificar su actitud le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es que, ¿verdad?, como el padre, ¿no es cierto?, cuando le advierte a su hijo, le advierte el peligro, la situación, y el hijo se involucra en el tema, ¿no es cierto?, y rompe la conducta del padre. Entonces el padre se olvida de lo que le dijo, lo toma, lo abraza, lo besa y le dice: pobrecito, mira cómo quedaste, y lo cubre. La intencionalidad de Jesús aquí no es de tratarlo como niño, no es de tratarlo, ¿verdad?, como el niño mimado, sino la intencionalidad de Jesús es de resolver el tema de creer en Jesucristo. Entonces lo confronta, ¿verdad?, en la dificultad que él tiene. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque noto yo que los procesos de Pedro en cuanto a la formación significa que en otras circunstancias iba a pasar otras cosas con dificultad, pero si él aprendía el concepto de creer, lo podía definir en todas las áreas y en las cosas que tenía que enfrentar. Entonces, cuando se ha fijado usted, cuando las personas establecen sobre su vida y funcionan por el don, y en el don tienen fe, entonces declaran palabras proféticas, establecen imposiciones de mano, la gente es sana, la gente es restaurada, la gente es bendecida. Entonces la persona fomenta el desarrollo de su fe en el don para otro. Pero en el tema del carácter, en el tema, ¿no es cierto?, de creer en sí mismo, en el tema de los desafíos, la persona se complica. Entonces se levantan dos tipos de personas ahí. Una que funciona extraordinariamente en el don, y otra persona, ¿verdad?, que cuando se ve confrontada con sus propias realidades, una persona asustadiza, temerosa, miedosa y que duda de muchas cosas. Entonces, por eso que noto aquí, que en mi apreciación, que lo que hace Jesús trata de sanar su convicción en su persona. Por lo tanto, mis hermanos, podríamos decir que él fracasó no necesariamente, aunque el hecho es terrible. Pero lo que hace el Señor Jesús es establecer una manera de que él pudiera enfrentar toda su vida. Fíjense que en Marcos 14:31 él dice: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Entonces, ¿cuál era la línea de la carencia de Pedro? Que él tenía que resolver sus convicciones de fe y estar de acuerdo con lo que decía. Entonces, Dios empieza a tratar, ¿por qué razón? Porque esos hechos
Y esa duda en sí mismo lo podían llevar al fracaso de su ministerio, al fracaso de su realidad natural o espiritual. Fíjense que él era muy enfático en las afirmaciones, en las decisiones, era muy enfático, mis hermanos, en sus convicciones. Sus convicciones eran inquebrantables, como muchos de nosotros, como mucho de lo que como nosotros vivimos, ¿verdad? De la fidelidad, de la búsqueda, de congregarnos, de participar, ¿no es cierto?, de muchas cosas que tienen que ver con la iglesia. Pero, mis hermanos, en las grandes dificultades que nosotros podamos asumir, van a definir la medida de fe que tenemos. Yo vuelvo a insistir, valga mi muletilla, ¿no es cierto? Hay un movimiento de las tinieblas para deshacer la iglesia, para detenerla, para no permitir que avance. La iglesia, por otro lado, ¿no es cierto?, avanza por medio de la fe, avanza por medio de la palabra, por medio de la profecía, avanza por medio de entender la voluntad de Dios en cualquier tipo de tiempo, tiempos difíciles, tiempos agradables. Pero generalmente, mis hermanos amados, el ser humano, el cristiano, crece enfrentando sus dificultades. Enfrentando, buscando, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios, buscando el criterio de Dios para poder, ¿por qué razón? Buscando la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios va el respaldo de la palabra, por lo tanto se pueden deshacer las obras del enemigo. Pedro, mis hermanos, se encuentra en este conflicto de determinación, de cosas que sanar en el corazón, en cosas de resolver de lo que él cree, de lo que él piensa, de lo que él considera, ¿verdad? Pedro tiene cierta certidumbre en cuanto a revelación, y me llama la atención de eso, porque él tiene ciertas revelaciones de quién es el Hijo de Dios, pero en la proclamación de su corazón tenía un desalineamiento con la voluntad de Dios. Y ese es el conflicto de todo. Es el conflicto por qué dudamos, por qué tememos, por qué restringimos, por qué no logramos hacer plenamente la voluntad de Dios. ¿A su riesgo de perder? ¿A su riesgo, no es cierto?, de como aquella persona, llámese esposa o esposo, que nos desafía y dice: si tú sigues siendo cristiano, yo te voy a dejar; si tú no estás conmigo, yo te voy a abandonar. Entonces la persona queda sobresaltada porque está siendo desafiado o en tomar a Dios o en seguir a su esposa. ¿Qué hacer en esa circunstancia? ¿Habrá verdad en que la palabra de Dios es un milagro? ¿O es solamente un pensamiento que agrada a mi alma, pero no veo el milagro ni la respuesta de Dios? Entonces, lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, estaba sanando su falta de firmeza en hacer la voluntad de Dios. Fíjense que lo otro que me llama la atención de esto, mis hermanos, es que Él dice: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Entonces llega el momento de probar esa palabra. Usted sabe muy bien, llega el momento de probarla. Cada vez que usted está enfrentado a una dificultad, a un hecho. Por eso que yo siempre digo, y lo tomo como escuela, cada vez que me veo desafiado a algo que es imposible, saco las manos, me tomo mi tiempo, escudriño, busco la voluntad de Dios, me postro y busco lo que Dios tiene que decir en esa circunstancia. Porque sé, mis hermanos, que en esa realidad y en esa decisión se va a decidir algo extraordinario que va a marcar mi vida para el fracaso o va a marcar mi vida para el éxito, o me va a abrir una ventana de fórmula para resolver todas las temáticas de mi vida, o me voy a arrepentir todos los días de mi vida por haber decidido así. Entonces, cada vez que yo me veo enfrentado a una situación compleja, difícil, ¿verdad?, que me aturde, y sé que en esas circunstancias son circunstancias peligrosas. ¿Por qué razón? Porque ahí
puede ser que decida molesto, decida enojado, decida con venganza, decida con deseo de rendirme, decida con deseo de dejar todo ahí, decida con deseo porque estoy declarando que es imposible resolverlo. Entonces, esa realidad necesita, por consecuencia, tener un acercamiento mayor al Señor para que Él me diga cuál es la llave para abrir. Por eso que el apóstol Pablo, mis hermanos, y muchos otros, él dice en circunstancias donde fue maltratado, donde fue golpeado, donde fue perseguido, donde fue oprimido, llevando la marca, ¿no es cierto? Él lo dice, la marca o las cicatrices de Jesucristo en sus espaldas. Él dice, si 1000 vidas tuviera, 1000 vidas las daría por él. Entonces, ¿qué lo lleva, no es cierto, a tener que pensar bajo esa realidad? La determinación, mis hermanos, y la firmeza de buscar la voluntad de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Porque fíjense que las grandes decisiones de nuestra vida están en la presión. Están ahí. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? Yo siempre me acuerdo una situación muy particular donde marcó mi vida, donde marcó la vida de mi matrimonio, donde habíamos perdido todas las cosas, habíamos perdido nuestra casa, estábamos siendo desalojados por carabineros, estaba el receptor judicial con 2 patrullas sacándonos, ¿verdad? Se provocó un alboroto increíble en ese hecho. Y ahí estaba la decisión, hermanos amados, si nosotros íbamos a seguir siendo pastores o no. Entonces, mi esposa se comunica con Concepción y en Concepción le dicen, vénganse. ¿Qué están haciendo allá? Entonces yo le dije a mi esposa, ella me dice, mira, van a mandar un camión de Concepción para que nos vayamos. Y yo le dije, amor, miré a unos chiquillos aquí que eran jovencitos. Y les dije, y los miré a ellos y se me vino al corazón y me dijo, si yo me voy, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de su vida? Entonces yo le dije a mi esposa, si tú quieres que nos vayamos, yo no tengo problema, tú decides, pero no me pidas, sí, que ya yo siga pastoreando. Porque si nos vamos, yo renuncio al pastorado. ¿Por qué razón? Porque ¿con qué cara voy a pastorear? ¿Con qué cara? Entonces, lo conversamos y mi esposa me dice, entonces nos quedamos y aguantamos todas las cosas, el dolor, la amargura. Y mirándolo, la pobreza, las necesidades, las pérdidas, el endeudamiento terrible. Y hoy día cuando lo miro hacia atrás, gracias a Dios que tengo una esposa sabia. ¿Por qué razón? Porque hoy día noto, hermano amado, que esa decisión que fue compleja, que fue determinante, formó nuestro carácter, formó nuestras convicciones, formó nuestras determinaciones y formó, ¿verdad?, la respuesta de Dios a esas circunstancias difíciles. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque en el hecho de que el Señor Jesús estuviera afirmando la fe de Pedro en ese hecho, es porque él estaba formando el carácter de la convicción del milagro. Porque, hermanos amados, Pedro tendría la autoridad después para poder llegar al lugar, a la puerta la hermosa y poderle decir, mira, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazareno, levántate y anda. No tendría ninguna posibilidad
si el Señor Jesús en sus procesos, en su terreno, no resolviera su carencia de fe. Entonces, a lo que quiero llegar, que cada circunstancia que podamos estar viviendo en nuestra decisión va a definir el carácter de fe para cosas extraordinarias. Pedro después, mis hermanos, como apóstol, ¿verdad?, con otros se planta delante de aquellos que olían a tener que matarlos o asustarlos, intimidarlos y poder decir, decidan ustedes, analicen ustedes qué es más conveniente, obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Pero donde se empezó a formar la convicción de la credibilidad en la palabra, bajo esa circunstancia. La tendencia muchas veces, hermanos amados, la tendencia es que la línea de fe es para usarla en cosas raras y no usarla para salir del lugar que estoy. Entonces, le quiero decir que todo está alineado en nuestras vidas. No hay nada fuera de la voluntad de Dios que no esté alineado. El dolor, el trabajo, las necesidades, la persecución, la opresión, etcétera. Todo. Entonces, cuando nosotros olemos a querer fracasar, es porque la persona está dudando de la voluntad y el propósito de Dios que tiene sobre su vida. La única diferencia entre un pastor y un hermano común, ¿verdad?, un hermano de la iglesia, una oveja, como dicen por ahí, o un becerro, o lo que sea, es que el pastor decidió creer un poquito más que usted quizás, pero no es más diferente ni más espiritual. El Señor Jesucristo le dice en esa determinación, buscando la línea de sanidad de sus convicciones, en Marcos 14:30, le dijo Jesús: de cierto te digo que hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Sabe usted lo más complicado para uno que trata con muchos problemas con los hermanos? Lo más complicado, ¿sabe usted qué es lo que es? Es que cuando una persona le dice, sí, yo sé. Y uno trata de tirar algunas líneas, ¿no es cierto? En el tiempo uno va tirando palabras para conocer el corazón, para conocer la reacción, para conocer el comportamiento. Uno de repente tira algunos trazos a ver cómo va a reaccionar, porque en esas realidades se descubre la verdad del corazón de las personas. Es lo que el Señor Jesús hace con Pedro. Entonces, pero lo más complicado que es para tratar, mis hermanos, las problemáticas, es cuando usted está conversando con las personas y usted le traza algunas verdades y ellos terminan diciendo, no, si yo lo sabía. Entonces uno le pregunta, ¿y para qué viene a mí entonces? Si lo sabe. Entonces, lo sabe, pero no porque lo sabe significa que tiene fe. La fe es que usted lo sabe que es palabra de Dios, entonces tiene que adjudicarle determinación que Dios responde por medio de esa vía. Entonces hay muchas cosas que están sujetas al saber. Por eso es que el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy en esta noche, porque fíjense que la insistencia de Jesús me da la sensación que es la línea de poder desboronar a Pedro en sus conceptos propios de querer hacer las cosas a su manera y terminar arrindiéndose. Hace tiempo atrás yo escuché a un maestro espectacular, este maestro, y tiró una línea de los 4 evangelios y terminó, ¿verdad?, sus trazos, que la intencionalidad de Jesús, ¿verdad?, decía este maestro, era derrumbar toda estructura de individualidad de los discípulos
y llevarlos al fracaso para que terminaran diciendo qué tengo que hacer. Y para que en el qué tengo que hacer ellos pudieran rendirse a la voluntad de Dios y así Dios pudiera, en este caso por medio del Señor Jesucristo, pudiera trabajar en el carácter, en el desafío, en la determinación, en el creer y en el asumir la voluntad de Dios en su plenitud. Por lo tanto, mis hermanos, el Señor insiste en esto y usted sabe la respuesta, ¿verdad? La gran problemática de Pedro, en este caso, es no tener una rendición total a la voluntad de Dios. ¿Por qué una persona se llena de temor? ¿Por qué una persona se frustra? ¿Por qué una persona toma determinaciones alocadas? ¿Por qué tiene pensamientos errantes? ¿Por qué una persona, no es cierto, duda? ¿Por qué una persona se complica tanto? ¿Por qué una persona llega a ser incrédula? ¿Por qué? Por la sencilla razón que tiene una información de Dios, pero no cree en Él. Entonces, atrevámonos. Cuando nosotros perdimos esa realidad, mi gran frustración, hermano amado, es que esa propiedad Dios nos la había dado de una forma milagrosa. Dios nos la había dado. Una forma milagrosa. La compramos, pero de una forma milagrosa. Entonces yo tenía una disociación. Si Dios la había dado, ¿por qué la estábamos perdiendo? Y de esa forma tan humillante. Tan humillante. ¿Por qué? Entonces no entendía y por consecuencia de eso, en mi corazón tenía como un resentimiento con Él. Tenía como esa molestia con Dios que no lo dije y predicaba en esas condiciones. Y un día yo, lamentando mi hecho, en mi molestia, en mi enojo con Dios que tenía ahí camuflado, decía: Señor, pero tú me diste esa casa, ¿por qué? Hasta que Dios me habla y me pone el libro de Hebreo. Aunque era hijo, te sujetó a obediencia. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros buscamos la línea de nuestra justicia. Yo buscaba la línea de la justicia que yo creía que era justo. Y Dios me estaba enseñando, bajo esas circunstancias difíciles de fracaso, me estaba enseñando, ¿no es cierto?, a aprender, a obedecer sin comprender. Sin comprender. La única certeza que tengo en este tiempo, hermanos amados, la única certeza que tengo en este tiempo, que noto que nuestro Dios siempre trabaja en formarnos nuestro carácter. Siempre trabaja, tiene una línea extraordinaria de formación que aún las cosas más terribles que nos puedan atropellar, cuando nosotros somos hijos de Dios, tiene la línea formativa y que nosotros saquemos ese beneficio de la formación de nuestra convicción. Podríamos decir que Él fracasó de ninguna manera, pero también podemos hablar, mis hermanos, de lo que le pasó, de lo que dice Mateo 27, 3, 5. Mateo 27, 3, 5. Dice, mis hermanos, entonces Judas, el que lo había entregado, dice, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo:
yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Esa es una determinación de conflicto difícil, entregar a una persona inocente por recursos, pero al mismo tiempo decidir en el proceso de la dificultad y de la desesperación, y por obvio, mis hermanos, que no terminó bien. Yo noto, hermanos, una continua presión de las tinieblas, provocando llevarnos al conflicto y que en el conflicto decidamos. Porque es importante cómo nosotros buscamos, cómo nosotros resolvemos, cómo nosotros glorificamos a Dios bajo esas circunstancias, cómo nosotros buscamos la voluntad en esas circunstancias. Porque el éxito, el milagro, la respuesta de Dios está sujeto, mis hermanos, a que nosotros en esas circunstancias, a oler pérdida o dificultad o lo que sea, mis hermanos, cuando nosotros glorificamos a Dios ahí o la manifestamos buscando su voluntad, es por obviedad que usted va a tener éxito en su decisión. Entonces, no tenga, por Dios, no tenga temor a perder. No es pérdida. De repente nos sentimos amenazados, sobrepasados por amenazas, donde las tinieblas levantan su voz por medio de un ser querido, por medio de un jefe, por medio del dueño de una empresa, para violentarnos a decidir equivocadamente. Ahí se describe, mis hermanos, y se forja el carácter de nuestra convicción. Usted conoce a Judas, ¿verdad? Hoy día muy mal evaluado Judas. Pero yo me pregunto, ¿verdad? Y creo que lo dije en otra oportunidad. Y yo me pregunto, ¿y si Judas se hubiese arrepentido? ¿Qué estaríamos diciendo de él hoy día? Estaríamos hablando uno de los apóstoles. Estaríamos hablando quizás de milagro, de respuesta. Estaríamos hablando quizás de sus trazos, estaríamos hablando de sus revelaciones, de su entendimiento escritural. Estaríamos hablando, ¿verdad?, del apóstol. Pero hoy día, mis hermanos, por sus malas decisiones, mejor dicho, por sus decisiones equivocadas, hoy día a nadie, y muchas veces a la gente que es desleal o que pensamos que nos traiciona, los tratamos de Judas. No seas Judas, le decimos a aquel que tiene cara de traicionarnos y no cabe para más. Y no se puede decir nada más de él. Usted construya su historia. La historia, la fuerza, la revelación está en el conflicto. De ahí se va a definir si somos Pedro o si somos Judas. Entonces, cuando vemos esto, naturalmente que toda la obra de Jesucristo, llegar a la cruz, resucitar al tercer día, levantarse, haber derrotado las tinieblas, se hace inútil para Judas. Pero para Pedro se provoca una revelación extraordinaria de toda la obra de Jesús. Las circunstancias son muy parecidas, pero con la determinación y la decisión de estas dos personas provoca que uno se va al infierno y el otro es obvio que está delante de la presencia del Padre. Entonces,
a lo que quiero llegar, que no pase por alto lo que usted está viviendo hoy día. No pase por alto, ¿verdad? Como que algo raro, extraño, enfrente. Si no puede, busque consejería. Si no puede, ore. Si no puede, lea de acuerdo a sus circunstancias, a su dificultad, a lo que está hoy día siendo opresor sobre su vida. Pero no se quede con la lucha muerta, ¿no es cierto? Y con malas decisiones. Porque cuando hablamos de malas decisiones, son decisiones que no son respaldadas por la palabra o por la voluntad de Dios, por muy aparentemente buena que sea. Malas decisiones. De esas circunstancias, mis hermanos, yo quiero ser majadero en esto. No podemos definir, por un lado, que decimos creer en Dios, y por otro lado, todas las decisiones son humanas, emocionales. No puede ser, mis hermanos, por lo tanto, cuando nosotros vemos esta realidad, me asusta. Yo me pregunto, si nosotros hubiésemos dicho, vamos, ¿dónde estaríamos? ¿Cómo estaríamos? Yo creo que el diablo de algo sí se iba a preocupar de nosotros, echarnos en cara que le dejamos. Y se preocuparía, mis hermanos, de que nos llegara la información de aquellos hijos espirituales que miramos en ese momento por esa decisión, estuvieran mal. Y sería un remordimiento constante sobre nuestras vidas. Entonces, cada vez que usted decide, a alguien perjudica o a alguien beneficia. Cada vez que usted decide, la gente que lo ve, aquellos que lo admiran, aquellos que lo observan, se ven involucrados en su decisión. ¿Para qué decir en un divorcio? ¿Para qué decir en un matrimonio quebrado? ¿Para qué decir en una separación? Entonces, usted tiene que entender que Dios no va a ser más allá de lo que usted decida. No va a ser más allá. Está sujeto nuestro Dios, lamentablemente, a nuestra fe. Está sujeto a nuestro compromiso, a nuestra determinación. Está sujeto a lo que busquemos. Por lo tanto, mis hermanos, por un lado, vemos a Judas fracasado y vemos a Pedro, ¿no es cierto?, que en su proceso de dolor, un proceso productivo. Entonces, dígale, amarrémonos bien los pantalones y determinemos creerle firmemente que Dios congratula a aquellos que le buscan. Aquellos que le buscan. Por lo tanto, mis hermanos, cuando vemos esto, el éxito de nuestros procesos de vida está sujeto a aprender a decidir en la voluntad de Dios. Hay cosas que son tormentosas para mí. Por ejemplo, que el Señor Jesús diga, ¿verdad?, que todo lo malo, todo mal sale del hombre. Todo lo malo. Y lo especifica, ¿no es cierto?, en un momento de discusión, porque los fariseos estaban pensando, hermanos amados, que con la postura religiosa que ellos tenían, con sus vestiduras, con sus ceremonias, era más que suficiente y que Dios se agradaba de esos hechos. Y Dios era feliz con la ceremonia, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos en el templo de Herodes, era extraordinario. Y como que Dios estuviera de acuerdo, entonces lo que hace Jesús, ataca y le dice que todo mal sale del interior del hombre
inmoralidad, mentira, rabia, engaño, violaciones, etcétera, de dentro del corazón del hombre sale. Y ellos quedan espantados y dicen, ¿pero cómo? Cuando usted oye palabra, cuando usted toma la palabra y la hace parte de su vida, está permitiendo que Dios habite en usted. Está permitiendo que se resuelvan todas estas características de conflicto, que agrede su vida, que provoca lamento en su vida. Pero usted tiene que decidir de acuerdo a la palabra. Tiene que decidir de acuerdo a la expectativa de Dios, porque cuando usted está decidiendo, debemos de entender que hay maldad en el ser humano, que hay maldad, que hay vergüenza, que hay mentira. Por eso que hay cosas que nosotros no tenemos que practicar para ejecutarla. Mentir es fácil, tener miedo es fácil, dudar es fácil, temer es fácil, llenarnos, ¿no es cierto?, de rencor es fácil, llenarnos de ira es fácil. Obedecer la Escritura es difícil, más si se duda de ella. Entonces, lo que yo tengo que hacer en ese proceso, acostumbrarme a adjudicar la palabra sobre mi manera de pensar para que tenga éxito en todas aquellas circunstancias que usted está viviendo. Por eso que la Escritura dice en 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. No la ames, sino focalízate. En otras palabras, en buscar mi voluntad. Entonces el Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás será añadido. Buscarlo. Buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué Dios es imperativo en la búsqueda, verdad? En otro libro dice, mirad las cosas de arriba. Porque, mis hermanos, mientras el ser humano esté mirando las cosas, aunque sea cristiano, las cosas del mundo, no tiene conversión. Y Dios quiere convertirnos a su voluntad. Porque al convertirnos en su voluntad, podemos entender, podemos comprender, podemos trazar y podemos mirar diferente. ¿Cómo miramos nosotros? Esa realidad que yo les comentaba en delante provocó un antes y un después en mi vida, cómo mirar las cosas. Provocó el determinar, escudriñar para entender la voluntad de Dios, porque me di cuenta que era extraordinario lo de Dios. También en Josué 1:7, Dios le habla a Moisés en un momento complejo, en un momento de conquista, en un momento de entrar a la tierra prometida, que era tema, hermanos, era tema. Algunos entendidos dicen que habían como 6 a 7 tipos de gigantes, de gente aparentemente de otro lugar, de otro espacio, de otro no sé dónde, de una relación entre seres caídos y mujeres. Por consecuencia salieron hombres gigantes. Algunos trazan esas realidades. Por lo tanto, Canaán estaba lleno de gente así, gente fuerte, gente gigantesca, gente fuerte en la guerra. Entonces, este proyecto era complejo, difícil. Y lo que hace Dios, le da la herramienta para. Y le dice, solamente le dice,
esfuérzate y sé. Solamente esfuérzate y sé. Solamente esfuérzate y sé. Muy valiente, porque lo que iba a enfrentar era complejo, era difícil. Si no se empoderaba en hacer la voluntad de Dios. Entonces nos está diciendo valiente. Hay como un galicismo, o hay como una sobrecarga de lo que tiene que hacer para enfrentar. Una sobrecarga. Y dice, mis hermanos, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y fíjense la línea. Dice, no te apartes de ella. No te apartes de ella. No te apartes de ella. Y dice, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas en todas las cosas que emprendas, en todas las cosas que emprendas. Entonces, imagínense nosotros, enfrentamos situaciones y somos dudativos con la palabra. Tenemos miedo, dudamos, cuestionamos, no usamos la voluntad de Dios y tenemos expectativa que tengamos éxito en cualquier proyecto de vida. Y fíjense que Dios nos dice, mira, todas estas cosas tú tienes que hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y le da un currículum de comportamiento. Lo único, ¿verdad?, que Dios determina y le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, en cada realidad de vida, nosotros debemos de administrar nuestra vida con inteligencia. Inteligencia significa que le estoy colocando orden, le estoy colocando cosas concretas. Yo de repente pregunto, ¿no es cierto? Hay personas que son reactivas, ¿verdad? Tienen un problema y rajan porque creen que esa es la solución. Otros dicen, no, terminó esta cuestión. Otros se cambian de barrio. Otros se van. Otros se cambian de esposa, cambian de marido, cambian de auto, cambian de casa, cambian de carrera. Pero la palabra está diciendo, solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente, muy valiente. Entonces, ¿dónde está la clave del éxito? ¿Dónde está la clave de nuestros logros? ¿Dónde? Entonces, a mí me encanta porque yo no sé, según mi cabeza, si yo mañana tengo que ir a la guerra con ustedes y están los gigantes, hay toda una radiografía de nuestros enemigos, yo lo que haría, buscaría una estrategia, me dedicaría a leer estrategias de guerra, armaría carros, lanzas, compraría armas,
vería las debilidades del enemigo, haría un estudio profundo, ¿verdad? Hasta de cuánto tipo de zapatos usan, qué medida tienen. Eso yo haría. Yo no sé qué es lo que usted haría, pero la línea del éxito al fracaso está en lo que Dios le dice a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Entonces, tarea para esta semana. Cada vez que usted quiera resolver algún problema, consulte. Céntrese en no perder la voluntad de Dios, aunque aparentemente vaya a perder. Yo me imagino Job tirado ahí lleno de llaga y la esposa encima ahí. ¿Cómo es que le dice a la esposa? Maldice tu Dios y muérete. Entonces yo me imagino, pucha mi amor, ¿para qué me decís esas cosas? Ya, pues, y la sigue. Ya, pues, ¿por qué me dices eso? Pero el tema del trato era él con Dios. ¿Y él? ¿Qué cree usted que hace? ¿Hace alianza con la esposa? Se sustenta en buscar la voluntad de Dios, a pesar de. Salió detrás de ella. Ya, pues, ¿por qué tú me dices eso? Se mantiene. Y en esa posición, la Escritura define que no se le halló pecado en su decir. Yo habría salido mi amor, mira, te compré un perfume. No sé si es torpe lo que voy a decir. Bien por los que caminamos juntos matrimonialmente y buscamos la voluntad de Dios. Pero los que caminan a pesar que están casados, pero si tu esposa no camina contigo, tú tienes que determinar seguir buscando la voluntad de Dios. Pero no hacer alianzas con ellas para perderte. O no hacer alianzas con él para perderte. Es la lucha. Es la forma como encontrar milagros. Es la forma como encontrar respuesta. Es la forma como ser respaldado de parte de Dios. ¿Por qué una mujer le dice después, y yo, mi esposa tiene, y dice, no, Richard es un hombre de fe, es un hombre que cree, he escuchado, ¿verdad que sí? Pero en nuestros procesos somos probados, hay un trato. Ella sabe por qué lo está diciendo.
lo sabe. Entonces, para que nos reconozcan como hombres de fe, como hombres de oración, como hombres de las Escrituras, como hombres que entendemos la voluntad de Dios, hay un costo donde hasta tu propia esposa te prueba. Oye, ¿cómo tanto estás ahí? Tan fanático, como la iglesia tanto, y tú te mantienes firme en la voluntad de Dios, firme en tu búsqueda. Y cuando pasan los tiempos, entonces ella te mira y dice, él es un hombre de fe. A nadie usted le dice que es un hombre o una mujer de fe si no lo prueba primero, si no lo trata, si no lo ve, si no ve en sus procesos y se mantiene firme y determinado. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? No te apartes. Yo trato de que usted esté convencido de esto. No necesariamente con mi amor, ¿verdad? No siempre hemos estado de acuerdo. Pero hoy día estamos de acuerdo, ¿verdad? Y mañana estaremos de desacuerdo. Pero los principios de fe y de convicciones son personales. Son personales. Por eso que la Escritura dice, el que no dejare padre, madre, esposo, esposa, no es digno de ser mi discípulo. No fracase intentando cosas raras. Si va a fracasar, fracase creyendo en la voluntad de Dios. Y pague los costos y verá cómo Dios le va a responder. Y el aparente fracaso se va a convertir en bendición. Pero decida. ¿Por qué razón? Porque en su decisión lo respalda Dios o lo toman las tinieblas. ¿Cómo enfrentamos nuestras situaciones? ¿Cómo la está enfrentando? ¿Está buscando la voluntad de Dios? ¿Está orando? ¿Está suplicando, dame respuesta, Señor? ¿O se está quejando? ¿Qué está haciendo? Está aquí, pero no está aquí. Está preocupado, está atormentado. O está creyendo y está construyendo una fe suficiente para alcanzar las medidas del milagro. ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? O busca consejeros que lo acaricien, le digan, mira, tú eres el único que tiene este problema tan grave, pobrecito, pobrecita, o usted está en posición de guerra, está en posición de búsqueda, está en posición de ser fortalecido en el Señor. ¿Qué está haciendo? Le quiero decir que si no está haciendo nada, la neutralidad no sirve. Es derecho legal para las tinieblas. Le quiero decir que si está dudando, da lo mismo que sea neutro. Le quiero decir que si es incrédulo, da lo mismo que si duda. La opción con Dios es una, el que creyere. Entonces,
El que creyere es porque confía en la misericordia y en el amor y en la bondad del Padre. Confía y está luchando, está aprendiendo, está buscando, está oliendo, está discerniendo. Usted sabe, y con esto termino, que nosotros podemos dudar con cualquier promesa de una persona desconocida, pero podemos tener confianza de aquellos que le conocemos. Conozca la voluntad de Dios. Pelee. Busque. Tenga tiempos de entender la voluntad de Dios. Conozca, tenga revelación que Él es bueno, que Él es santo, que Él es perfecto y que quiere que a usted le vaya bien. Por eso que Dios le dice a Josué, ¿verdad? Y le hace esta declaración: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Para que seas prosperado. Lo increíble que nosotros dedicamos tiempo en capacitación de cualquier tipo, ¿verdad? En el trabajo usted toma capacitaciones por esto, por aquí, administración, negocio, etcétera, gestión, trato con la gente, ¿verdad? Temas emocionales. Y nos hacemos expertos en trato humanos. Pero si dedicáramos ese tiempo a conocer la voluntad de Dios, qué extraordinario seríamos. Cada día aprendiendo, cada día buscando su voluntad, cada día colocando una fórmula de búsqueda. Que cada vez que me enfrento a una dificultad, tengo un procedimiento claro. Debo salvaguardar la voluntad de Dios bajo cualquier circunstancia. Un principio. Segundo, buscar y saber lo que Él quiere en esta circunstancia. ¿Qué es lo que debo de hacer? Tercero, determinar siempre andar en su voluntad. Entonces, todo lo que usted eche mano será prosperado. La Escritura, ¿verdad? En el texto de Deuteronomio 28, ¿verdad? Si oyeres atentamente mi voz y la obedecieres, yo te voy a bendecir. La misma figura. Tenemos que aprender a vivir en cualquier circunstancia en la voluntad del Señor. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Dios es bueno. Padre, yo te ruego que tú nos traigas la determinación, nos ayude a poder ser quietos, a poder entender tu voluntad y tu propósito. Señor amado, reconozco que es verdad, Señor, que muchas de las situaciones que pasamos han estado sujetos a malas decisiones. Perdónanos por decidir alocadamente, por decidir en las circunstancias, por decidir en el temor, por decidir sin buscar tu consejo. Yo reconozco, Señor, que cuántas cosas estarían resueltas para bien, estaríamos disfrutando de tiempos mejores si siempre hubiésemos consultado a ti. Proponemos, Señor amado, de aquí en adelante, guardar nuestro corazón, guardar nuestros dichos,
Señor amado, para no pecar nunca más contra tuya y tomar la determinación de poder decir: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo. Ayúdanos a permanecer en la vid. Te lo rogamos, Señor amado. Entendemos que las tinieblas siempre buscarán sacarnos de tu voluntad, Señor, con marejadas, con convulsiones, con lo que distrajo a Pedro, Señor amado, que lo llevó a tener que dudar de tu presencia, de tu poder, de tu palabra y por consecuencia hundirse. Señor bendito, si alguien se está hundiendo, yo te ruego que le fortalezcas en fe, en convicción, en palabra, en milagro, Señor amado, así como lo hiciste con Pedro, Señor, este gran evangelista, este gran apóstol, Señor amado, que tuvo el privilegio de tener las llaves del reino y abrirlas, Señor, por medio de la proclamación de tu palabra y traer la conversión de cantidades de gente. Señor bendito, sorpréndenos también, Padre amado, entendiendo que las decisiones, en lo que determinemos, Señor amado, va a tener el resultado del apoyo de tu palabra, de tu voluntad sobre nosotros. Fortalece al débil, Señor amado. Fortalece al que se está hundiendo. Señor bendito, te lo ruego. Fortalece al que está desanimado, al que no ve respuesta, Señor, al que está desesperado, al que está angustiado. Señor bendito, yo te ruego que sea fortalecido en su fe, Señor amado, para que pueda ser levantado de las condiciones que está viviendo en este momento. Padre amado, Padre bendito, te ruego que te manifiestes en consuelo, que te manifiestes en profecía, que te manifiestes en sanidad, en milagro, Señor amado, que se abran puertas donde no existen, Señor amado, que haya conversión donde no la haya, que haya milagro donde haya enfermedad. Señor bendito, Padre amado, Padre bendito, en estos tiempos, Señor amado, de tanta palabra, de tanta angustia, de tanta duda, de tanto temor, de tantas convulsiones, Señor, de tantas declaraciones de cesantía, Señor amado, de carencias laborales, de recursos, de cuántas cosas. Te ruego que la manifestación de tu voluntad se establezca, Señor, en aquellos que oyen y que determinan obedecer tu voluntad, Señor. No es pérdida de tiempo obedecerte, no es pérdida, Señor amado, hacer tu voluntad, no es derrota, Señor amado, determinar por bajo las circunstancias o situaciones, Señor, obedecer tu propósito. Tu palabra nos enseña, Señor amado, que seremos prosperados, que seremos bendecidos, Señor amado. Te lo ruego, Padre amado, ten a bien fortalecer, animar y ministrar, Señor amado, a los que están en estas circunstancias indecisas, difíciles, Señor amado, te lo ruego. Amado Dios, fortalécenos, que sean fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, reinas con Amén. poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte te pudo detener tu poder para
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Vamos, créelo, créelo, que Él lo va a hacer en ti. Amén, amén. Eres el Dios de lo imposible, de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Recibe nuevas fuerzas, recibe nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Recibe nuevas fuerzas, recibe nuevas fuerzas. Oh, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, porque tú fortaleces al débil, le das nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán los que esperan en ti. Esperamos en ti, no nos rendiremos y no nos rendiremos. Caminaremos en ti confiados en que tú lo harás, en que tú lo harás, aunque parezca imposible. Tú eres el Dios de lo imposible.
decláralo. Te adoramos, eres invencible. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer. Renunciamos a toda incredulidad, a todo temor al fracaso.